frente a 52 parientes, mi mamá brindó por mi hermana, la hija que sí se preocupa por nosotros. Luego me señaló y dijo, ella jamás ha aportado nada. Llevaba 9 años pagando su hipoteca y sus deudas. No dije nada, solo me fui. El aire en la casa de mis padres en Toluca era espeso y cálido, una mezcla del aroma dulzón del ponche de frutas hirviendo en la estufa, el pavo horneándose lentamente y el perfume floral de mis tías. 52 familiares. 52 voces que se entrelazaban en una cacofonía de risas, chismes y recuerdos selectivos. Era Nochebuena, la noche más sagrada del año para nuestra familia, y yo me sentía como una extraña en mi propia casa. Acababa de llegar de un viaje de 3 semanas en una mina de plata en Zacatecas, donde el aire es seco y el silencio solo se rompe por el rugido de la maquinaria. Mis botas de trabajo todavía tenían una fina capa de polvo rojizo que no había logrado quitar del todo, un marcado contraste con los zapatos de tacón y las camisas planchadas que me rodeaban. Mi silla, en la esquina más alejada de la larga mesa improvisada, se sentía como una isla desierta. Todos hablaban a mi alrededor, pero nadie me hablaba a mí. Mi hermana menor, Brisa, era el sol alrededor del cual giraban todos. Sentada junto a mi madre, su risa era como una campanilla, brillante y clara. Llevaba un vestido rojo que yo sabía perfectamente que había costado una fortuna que, irónicamente, provenía de mi cuenta bancaria. Pero nadie aquí lo sabía. Para ellos, Brisa era la emprendedora exitosa, la dueña de una boutique online que era el orgullo de la familia. El momento llegó después de la cena, cuando los platos ya estaban vacíos y las copas llenas de sidra espumosa. Mi madre, Idalia, se puso de pie. El tintineo de su cuchara contra la copa silenció la habitación al instante. Su sonrisa era radiante, la sonrisa de una matriarca orgullosa. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz resonando con una calidez practicada. Levantó su copa y miró directamente a Brisa, sus ojos brillando de amor. Por mí, Brisa. La joya de esta familia. La hija que siempre está aquí, a nuestro lado, en las buenas y en las malas. La que entiende que la familia es lo primero. Salud por la hija que sí se preocupa por nosotros. Un coro de salud llenó la habitación. Todos aplaudieron. Brisa se sonrojó, un acto de modestia perfectamente ensayado. Vi a mi padre, Héctor, asentir con la cabeza, con el pecho hinchado de orgullo. Entonces, la sonrisa de mi madre se desvaneció un poco. Sus ojos recorrieron la mesa hasta encontrarse con los míos. La calidez se había ido, reemplazada por un frío cortante. Levantó su dedo índice, un gesto que conocía desde niña, el preludio de una reprimenda. Y luego, su voz bajó, obligando a todos a inclinarse para escuchar, luego está el ara. El silencio que siguió fue pesado, denso, como el aire antes de una tormenta. Podía sentir 52 pares de ojos fijos en mí. Ella, continuó mi madre, arrastrando la palabra como si le dejara un mal sabor de boca, ella jamás ha aportado nada. La frase cayó en la habitación como una piedra en un lago en calma. No hubo un estallido, sino ondas de choque silenciosas. Vi a mi tía Carmen, la chismosa oficial de la familia, llevarse una mano a la boca para ocultar una sonrisita. Vi a mis primos desviar la mirada, de repente fascinados por los patrones del mantel. Sentí mis manos apretarse en puños debajo de la mesa, mis uñas clavándose tan fuerte en mis palmas que estaba segura de que me había sacado sangre. El dolor fue agudo, físico. Era una bofetada, pero una que nadie más podía ver. 9 años de mi vida, de mi sudor, de mis sacrificios, borrados en una sola frase. No lloré. No grité. No les di esa satisfacción. Con una calma que no sentía, me puse de pie. El chirrido de mi silla contra el suelo de baldosas fue el único sonido en la habitación. Empujé la silla cuidadosamente debajo de la mesa. Miré a mi madre por un segundo, su rostro una máscara de fría justicia. Luego, sin decir una palabra, me di la vuelta y salí del comedor. El murmullo a mis espaldas comenzó bajo, pero creció en volumen a medida que me alejaba, un enjambre de avispas persiguiéndome hacia la oscuridad. El aire helado de la noche de Toluca me golpeó la cara,
un alivio bienvenido después del calor sofocante del comedor. Me detuve en el porche, abrazándome a mí misma, no tanto por el frío, sino para mantenerme entera. Las luces navideñas que mi padre había colgado parpadeaban en silencio, proyectando sombras danzantes en el jardín. Desde adentro, escuché cómo el murmullo se convertía de nuevo en risas. La piedra había caído, las ondas se habían disipado, y el lago volvía a estar en calma. Como si yo nunca hubiera estado allí. Mi nombre es Elara. Tengo 32 años y soy ingeniera geóloga. Mi vida es un mundo de rocas, de análisis de muestras, de cálculos de estabilidad de taludes. Un mundo de hechos y cifras, de verdades enterradas bajo capas de tierra. Quizás por eso la mentira de mi madre me dolió tanto. Porque era una negación de los datos, de la evidencia irrefutable que había definido mi vida adulta. Apoyada contra la barandilla de hierro forjado, mi mente se convirtió en un museo. Un museo privado y silencioso, lleno de exhibiciones que nadie más había visto. Cada una representaba un sacrificio, una pieza de mi vida que había entregado voluntariamente por el bien de la gente que estaba adentro, celebrando mi inexistencia. La primera exhibición, la pieza central, era la casa misma. La casa en la que ahora se reían de mí. Hace 9 años, yo acababa de graduarme. Estaba llena de deudas estudiantiles, pero también de la emoción de mi primer trabajo real. Una noche, recibí una llamada de mi madre. Lloraba desconsoladamente. Mi padre, Héctor, había perdido su empleo como gerente de una fábrica textil que había cerrado. El banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca. Vamos a perderlo todo, Elara, sollozó. Al día siguiente, sin decirles nada, fui al banco. Pasé horas con un ejecutivo, mostrando mis contratos de trabajo, mis proyecciones de ingresos. Fue humillante. Tuve que rogar, que prometer. Finalmente, accedieron a un plan de reestructuración. Yo me haría cargo de los pagos mensuales. Cada mes, durante 9 años, una parte considerable de mi sueldo desaparecía antes de que yo pudiera siquiera pensar en ahorrar para mí. Cuando mis padres me preguntaron cómo se había solucionado, mentí. Les dije que había encontrado un programa de apoyo del gobierno, una laguna legal. Lo hice para proteger el orgullo de mi padre, un orgullo que ahora permitía que me llamaran inútil. Caminé mentalmente a la siguiente sala del museo. Allí, bajo un foco brillante, estaba la boutique online de Brisa, Encantos de Brisa. Hace 5 años, mi hermana decidió que quería ser empresaria. Tenía visión, decía. Lo que no tenía era dinero. Mis padres me pidieron que la apoyara. Es tu hermana pequeña, dijo mi madre. Las hermanas se ayudan. Así que vacié mi cuenta de ahorros, el dinero que había estado guardando para el enganche de un pequeño apartamento. Le di a Brisa el capital inicial, una suma que hoy me parece obscena. Se lo di como un regalo. Nunca le pedí un centavo de vuelta. Ahora, cuando mi tía Carmen hablaba del increíble talento para los negocios de Brisa, yo solo sonreía. Nadie sabía que ese talento había sido financiado con mis noches de insomnio y mis almuerzos de comida instantánea. La última exhibición era la más dolorosa. Era una simple factura de hospital, enmarcada en la pared de mi memoria. Hace 2 años, mi madre necesitó una cirugía de vesícula de emergencia. El seguro médico que tenían, uno muy básico, no cubría la totalidad del procedimiento laparoscópico. La diferencia era de poco más de 300,000 pesos. Una cifra imposible para ellos. Para conseguir ese dinero, tuve que aceptar un proyecto en una mina remota en la Sierra de Sonora. Era un trabajo peligroso y aislado, pero la paga era excepcional. Tuve que irme de un día para otro. La cirugía de mi madre estaba programada para la misma semana del cumpleaños número 60 de mi padre. No pude estar en su fiesta. Desde el campamento minero, con una conexión a internet terrible, logré hacer una videollamada. Vi a toda mi familia celebrando, a Brisa entregándole a mi padre un reloj caro que, por supuesto, había comprado con el dinero que yo le daba mensualmente. Cuando mi imagen pixelada apareció en la pantalla del teléfono, mi madre dijo,
mírala. Ni siquiera en el cumpleaños de tu padre puedes dejar de trabajar. Algunos hijos simplemente no entienden de prioridades. Me tragué el nudo en la garganta y les deseé lo mejor. Al día siguiente, transferí el dinero al hospital. Nunca mencionaron la factura. Simplemente asumieron que el seguro, de alguna manera mágica, lo había cubierto todo. Ahí estaba yo, en el porche, la curadora de mi propio museo de dolor. Me di cuenta de la cruel ironía. Para mi familia, el amor se medía en gestos visibles. Las cenas preparadas por Brisa, los regalos caros que compraba con mi dinero, su presencia constante. Esas eran las cosas que contaban. Mis contribuciones, silenciosas, anónimas, transferidas electrónicamente en la oscuridad de la noche, no existían. Eran como la materia oscura del universo familiar, mantenían todo unido, pero nadie podía verlas. Y si no podían verlas, no eran reales. La puerta se abrió. Era mi primo Saúl. Es un mecánico, un hombre de pocas palabras y manos siempre manchadas de grasa. Salió con 2 botellas de cerveza en la mano. Me ofreció una. ¿Estás bien, prima?, preguntó, su voz baja. Asentí, incapaz de hablar. Él no insistió. Se apoyó a mi lado en la barandilla. A veces son unos pendejos, dijo, mirando las luces parpadeantes. No les hagas caso. Fue el único gesto de amabilidad en toda la noche. Bebimos en silencio, el frío mordiéndonos las mejillas, mientras adentro, la fiesta continuaba sin mí. Decidí no ir a casa de mi tía a dormir. La idea de enfrentarme a sus preguntas compasivas o, peor aún, a su juicio silencioso, era insoportable. En lugar de eso, me deslicé de vuelta a la casa de mis padres, subiendo las escaleras hasta mi antiguo dormitorio. La habitación estaba casi como la había dejado, salvo por un par de cajas con las cosas de Brisa arrinconadas en una esquina. Era un espacio liminal, ya no era mío del todo, un reflejo perfecto de mi lugar en esa familia. El insomnio era un viejo conocido. Di vueltas en la cama durante horas, las palabras de mi madre repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado: jamás ha aportado nada. Cerca de la medianoche, vencida por la sed, bajé a la cocina. La casa estaba a oscuras, a excepción de la tenue luz del microondas. Me movía en silencio, con la familiaridad de quien ha vivido allí durante 20 años. Cuando estaba a punto de llegar a la cocina, me congelé. Escuché voces. Voces bajas, conspiradoras. Eran mi madre y mi tía Carmen. Estaban sentadas a la mesa del comedor, la misma mesa donde había sido humillada, terminando los restos del postre. Pobre de mi Brisa, suspiraba mi madre, Idalia. Siempre tratando de incluir a Elara, de hacerla sentir parte de la familia. Pero esa chica es tan egoísta. Tan fría. El dinero cambia a la gente, Idalia, respondió mi tía Carmen, su voz llena de una falsa sabiduría. Se la pasa viajando por sus minas, ¿y para qué? Para olvidarse de los que la quieren. Menos mal que tienes a Brisa. Ella sí es un ángel. Me quedé inmóvil en la oscuridad del pasillo, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. No era solo que me hubieran borrado, y me estaban reescribiendo. Estaban tomando mi sacrificio y convirtiéndolo en una historia de egoísmo y abandono. ¿Te acuerdas cuando se perdió el cumpleaños de Héctor?, continuó mi madre, su voz goteando desdén. Por trabajo. ¿Qué trabajo puede ser más importante que tu propio padre? Brisa, en cambio, le organizó toda la fiesta. Esa es la diferencia. La bilis me subió por la garganta. La fiesta que Brisa organizó fue pagada con el bono que recibí por ese trabajo que me hizo perderme el cumpleaños. El mismo trabajo que pagó la cirugía que le salvó la vida a la mujer que ahora me estaba apuñalando por la espalda. Me di la vuelta y subí las escaleras tan silenciosamente como había bajado. Las lágrimas que me había negado a derramar antes ahora quemaban mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No merecían mis lágrimas. En ese momento, en la oscuridad de mi antiguo cuarto, algo dentro de mí se rompió. O quizás, algo finalmente se solidificó.
La esperanza tonta de que algún día verían mi valor, de que algún día me agradecerían, se hizo cenizas y se la llevó el viento. A la mañana siguiente, el ataque continuó, pero en un frente diferente, el digital. Me desperté con el zumbido de mi teléfono. Era una notificación de Facebook. Brisa había publicado una foto de ella con mis padres de la noche anterior. Todos sonreían radiantemente. El pie de foto era una obra maestra de la agresión pasiva. Hay gente que solo aparece para la foto, no para la familia. Me siento tan bendecida de tener padres que reconocen la verdadera lealtad. Almohadilla: la familia es primero. En cuestión de horas, la publicación tenía más de 100 me gusta, la mayoría de los familiares que habían presenciado mi ejecución pública. Los comentarios eran un torrente de alabanzas para mi hermana. ¡Qué gran hija eres, Brisa! Un ejemplo a seguir, tus padres deben estar muy orgullosos. Era una corte virtual, y yo ya había sido declarada culpable. Entonces, llegó el golpe de gracia. Un mensaje de texto de mi padre. Corto y brutal. No vuelvas a avergonzar a tu madre así. Aprende de tu hermana. Me senté en el borde de la cama, mirando ese mensaje hasta que la pantalla se oscureció. Aprende de tu hermana. Aprende a sonreír para la foto mientras alguien más paga las cuentas. Aprende a aceptar el crédito por el trabajo de otros. Aprende a ser una parásita encantadora. Una calma extraña, casi aterradora, se apoderó de mí. Se acabó. La parte de mí que siempre había buscado su aprobación, que había trabajado incansablemente con la esperanza de una migaja de reconocimiento, murió esa mañana de Navidad. Ya no sentía dolor. Solo sentía una claridad helada. Había construido sus vidas en silencio. Ahora, me habían borrado en público. Era hora de mostrarles lo que mi nada realmente sostenía. No respondí el mensaje de mi padre. No comenté en la publicación de Facebook de mi hermana. No devolví las llamadas perdidas de números desconocidos que asumí eran tíos y primos curiosos. En cambio, me vestí, empaqué la pequeña maleta que había traído y salí de esa casa sin despedirme de nadie. El silencio de mi partida fue mi primera respuesta. Conduje sin rumbo durante casi una hora, el paisaje gris de la periferia de Toluca pasando como un borrón. Necesitaba un lugar neutral, un espacio que no estuviera contaminado por los recuerdos familiares. Terminé en un café moderno en el centro de la ciudad, de esos con paredes de ladrillo visto y música indie suave. Pedí un café americano, doble, y saqué mi computadora portátil. Con las manos temblando ligeramente, abrí el portal de mi banco online. Durante 9 años, esa página había sido fuente de un estrés constante. Cada mes, veía cómo mi arduo trabajo se desviaba hacia las necesidades de otros. Pero hoy, la miraba con otros ojos. Ya no era un registro de mis sacrificios. Era un arsenal. Comencé el proceso, metódica y precisa, como si estuviera catalogando muestras de roca. 9 años de estados de cuenta. Uno por uno, los descargué en formato PDF. Creé una carpeta en mi escritorio llamada Proyecto Familia. Dentro, creé subcarpetas para cada año. Y dentro de cada año, más subcarpetas: hipoteca, servicios, colegiatura Brisa, gastos médicos, préstamos varios. Fue un trabajo tedioso y doloroso. Cada transferencia era un recuerdo. Ahí estaba el pago de la colegiatura del primer semestre de Brisa en la Universidad de Diseño, una cantidad que me había obligado a vender mi viejo coche. Ahí estaban los pagos mensuales, sin falta, a la tarjeta de crédito de mi madre, que usaba para sus pequeños gustos. Ahí estaban las transferencias marcadas como emergencia, que coincidían con las veces que mi padre había tenido problemas con las apuestas. Cada clic era un clavo más en el ataúd de la niña que una vez creyó en el amor incondicional de su familia. Pero a medida que avanzaba, el temblor de mis manos desapareció. La tristeza se fue transformando en una fría determinación. Esto no era un acto de venganza. Era un acto de contabilidad. De poner las cosas en su sitio. Cuando terminé de descargar y organizar todo, abrí una hoja de cálculo. Celda por celda,
Comencé a sumar. Hipoteca, 2.160.000 pesos. Colegiatura y gastos de Brisa, un estimado conservador de 1.200.000 pesos. Gastos médicos de mis padres, más de 500.000 pesos. Tarjetas de crédito y préstamos varios, una cifra vergonzosa que superaba el 1.000.000 de pesos. La suma final apareció en la parte inferior de la pantalla, en negrita. 4.850.000 pesos. Casi 5 millones de pesos. El equivalente a casi $250.000. Me quedé mirando el número hasta que mis ojos se desenfocaron. No era solo dinero. Era el enganche de la casa que nunca compré. Eran las vacaciones a las que nunca fui. Eran los ahorros para el retiro que no tenía. Era el precio de mi silencio. El precio de mi nada. Tomé un sorbo de mi café, ahora frío. Mis manos ya no temblaban. Me sentía extrañamente poderosa. Habían intentado borrar mi historia, pero yo tenía los recibos. Tenía las pruebas. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien que pudiera ver la situación con la misma claridad fría que yo estaba empezando a sentir. Abrí mi correo electrónico y redacté un nuevo mensaje. El destinatario, Rocío, mi mejor amiga desde la universidad. Rocío, que había soportado mis quejas durante años. Rocío, que ahora era una de las abogadas corporativas más temidas de la Ciudad de México. El asunto del correo fue simple: necesito tu ayuda. Adjunté la carpeta comprimida, Proyecto Familia. En el cuerpo del correo, solo escribí un párrafo, resumiendo la escena de la Nochebuena y las palabras exactas de mi madre. Le di a enviar antes de poder arrepentirme. La respuesta de Rocío llegó en menos de 5 minutos. No contenía palabras de consuelo ni preguntas. Solo una frase, tan afilada y precisa como un bisturí. No van a salirse con la suya. Llámame cuando puedas. Tenemos que elaborar un plan de ataque. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente había decidido dejar de ser la víctima y empezar a ser el arquitecto de su propia justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. Mientras mi familia continuaba con su pantomima de unidad en el grupo de WhatsApp del que, por supuesto, yo no formaba parte, Rocío y yo trabajábamos en la sombra. Las conversaciones con ella no eran sobre sentimientos heridos, ni eran sobre estrategia. Rocío abordó mi situación familiar como si fuera una adquisición hostil de una empresa. No podemos simplemente tirarles los papeles a la cara, Elara, me dijo durante una de nuestras muchas videollamadas nocturnas. Su rostro, enmarcado por un corte de pelo impecable, era la imagen de la competencia. Eso sería emocional y desordenado. Les daría la oportunidad de llamarte loca, de manipular la situación. No. Esto tiene que ser clínico. Innegable. Tenemos que presentar la evidencia de una manera que no deje lugar a interpretación. Pasamos la siguiente semana transformando mi caótica colección de PDFs en un arma. Rocío contrató a un diseñador gráfico freelance, el mismo que usaba su firma para presentaciones importantes. Convertimos mis hojas de cálculo en gráficos de pastel y barras de colores nítidos. Creamos una línea de tiempo que correlacionaba cada transferencia importante con un evento familiar clave: pago de deuda de tarjeta de crédito, post-vacaciones en Cancún de Brisa, transferencia para reparación de coche, Héctor, pago de hospital, cirugía de Idalia. El resultado final fue impresionante y aterrador. Era un informe financiero, de unas 20 páginas, encuadernado profesionalmente. En la portada, en letras elegantes y sobrias, se leía: Informe financiero de la familia, apellido, periodo fiscal, 2016 a 2025, patrocinador principal, Elara, apellido. Mientras tanto, en el mundo real, mi familia planeaba la fiesta de cumpleaños sorpresa de mi madre. Brisa era la estrella del espectáculo, publicando fotos de la elección del pastel, las decoraciones, el vestido que usaría mi madre. El tema de la fiesta, irónicamente, era, celebrando a la matriarca que nos lo da todo.
La bilis subía por mi garganta cada vez que veía una actualización. El día de la fiesta llegó. Sabía que toda la familia estaría reunida en el mismo lugar, los mismos 52 testigos de mi humillación. Era el escenario perfecto. Rocío y yo habíamos planeado el momento con precisión militar. A las 3 de la tarde, justo cuando sabía que estarían a punto de cortar el pastel, un servicio de mensajería premium, de esos que usan trajes y guantes blancos, llegó a la puerta de la casa de mis padres. Más tarde, mi primo Saúl me contó la escena. Todos asumieron que era un regalo extravagante de Brisa. Mi hermana, hinchada de orgullo, se adelantó para recibir el paquete. Era una caja plana y elegante, envuelta en papel neutro. «¡Ay, mami, creo que esto es para ti!», exclamó, entregándosela a mi madre. Y Dalia abrió la caja con una sonrisa expectante. Pero dentro no había joyas ni ropa de diseñador. Solo había una copia del informe, con su portada formal y su título desconcertante. La confusión se dibujó en su rostro mientras leía las palabras. «Patrocinador principal, ¿el Ara?». Saúl dijo que el silencio se extendió por la habitación mientras mi madre hojeaba las páginas. Su sonrisa se congeló y luego se derrumbó. Vio los gráficos de pastel donde una sección gigante, etiquetada como «ingresos de El Ara», ocupaba el 95% del total. Vio la línea de tiempo, cada sacrificio suyo convertido en un punto de datos frío y objetivo. Vio las copias de las transferencias bancarias, su nombre y el de mi padre como receptores, una y otra vez. Su rostro, según Saúl, pasó del blanco al rojo y de nuevo al blanco. Tuvo que apoyarse en mi padre, Héctor, quien tomó el informe y comenzó a leerlo por encima de su hombro. Su reacción fue aún más dramática. Dejó caer el informe como si quemara. Pero ese fue solo el primer golpe. En ese preciso instante, a las 3:05 de la tarde, todos los teléfonos en la habitación vibraron simultáneamente. Yo, desde la seguridad de mi apartamento en la ciudad, había enviado un correo electrónico masivo a los 52 familiares cuya dirección de correo electrónico había logrado recopilar a lo largo de los años. El asunto: aclaración sobre mis contribuciones familiares. Adjunto venía la versión en PDF del informe. Y para rematar, un minuto después, envié un último mensaje al grupo de WhatsApp familiar, al que Rocío me había añadido temporalmente usando el teléfono de un pasante. El mensaje contenía una captura de pantalla de la última página del informe. Esa página era la más brutal. Era una copia de una carta oficial del banco, fechada ese mismo día. Notificaba a mis padres que, a partir del mes siguiente, el acuerdo de pago de la hipoteca a través de un tercero había sido cancelado. El pago completo ahora era su responsabilidad. Debajo de la imagen de la carta, escribí mi único comentario. El texto que pondría fin a 9 años de silencio. Aquí está todo lo que jamás se ha aportado. A partir de hoy, dejo oficialmente de no aportar nada. Feliz cumpleaños, mamá. Luego, bloqueé todos sus números y apagué mi teléfono. Por primera vez en mi vida adulta, era completamente libre. No encendí mi teléfono durante 24 horas. Fue el día más silencioso y pacífico de mi vida. Pedí mi comida favorita, vi una película entera sin interrupciones y dormí 10 horas seguidas. Fue como salir a la superficie después de haber estado buceando durante 9 años, tomando una bocanada de aire limpio y fresco que llenó mis pulmones por completo. Cuando finalmente encendí el teléfono al día siguiente, el diluvio fue inmediato. Tenía 38 llamadas perdidas. Mi madre. Mi padre. Brisa. Mi tía Carmen. Tíos, primos, algunos de los cuales no habían hablado conmigo en años. El buzón de voz estaba lleno. Los primeros mensajes eran de mi madre, una mezcla incoherente de gritos, sollozos y acusaciones. Me llamaba ingrata, cruel, un monstruo que había arruinado su cumpleaños y humillado a la familia. Los siguientes eran de Brisa, alternando entre súplicas desesperadas: «El Ara, por favor, contesta, no podemos pagar la hipoteca», y ataques venenosos: «Siempre has estado celosa de mí y solo quieres vernos sufrir». Los mensajes de texto eran un caos.
Algunos primos me ofrecían un apoyo tímido. Wow, Elara, no tenía idea. Lamento mucho cómo te trataron. Otros, los monos voladores de mi madre, me reprendían. Tu madre está destrozada. ¿Cómo pudiste hacerle esto? No respondí a ninguno. Simplemente los leí, uno por uno, como un científico que observa una colonia de hormigas después de haber pateado su nido. No sentía rabia ni satisfacción. Solo una distancia abrumadora. Ya no era mi circo. Ya no eran mis monos. Pasaron 3 meses. 3 meses de un silencio glorioso. Cambié mi número de teléfono. Le di el nuevo número solo a Saúl y a un par de primos que me habían enviado mensajes de disculpa genuinos y privados. A través de Saúl, me enteré de las consecuencias. Mis padres no pudieron hacer frente al pago de la hipoteca. Tuvieron que vender el coche de mi padre, un sedán que él adoraba y pulía cada domingo. Brisa tuvo que cerrar su exitosa boutique online porque, sin mis constantes inyecciones de capital, el negocio no era sostenible. Se vio obligada a conseguir un trabajo de verdad, como asistente en una tienda departamental. Según Saúl, la dinámica familiar se había fracturado. Las reuniones ahora eran incómodas. Mi nombre flotaba en el aire, invisible pero pesado. Algunos familiares defendían mis acciones, otros me condenaban. La fachada de familia perfecta y unida se había hecho añicos, y todo lo que quedaba eran los feos fragmentos de la verdad. La semana pasada, recibí una carta en mi nuevo apartamento. La dirección estaba escrita con la letra temblorosa de mi padre. Durante un largo rato, solo la miré, debatiendo si debía abrirla o tirarla directamente a la basura. Al final, la curiosidad ganó. Dentro no había una disculpa. No había un reconocimiento del dolor que me habían causado. Solo había una tarjeta genérica con un paisaje en la portada. Y dentro, una sola frase escrita por mi padre: no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta. Leí la frase una y otra vez. 9 años. Cientos de transferencias. Una casa salvada, una educación pagada, una vida financiada. ¿Y no se habían dado cuenta? ¿O era más fácil no darse cuenta? ¿Era más cómodo vivir en la ficción donde Brisa era el ángel y yo era la egoísta ausente? La frase no era una admisión de culpa. Era una excusa. Una última y patética defensa de su propia ceguera voluntaria. Doblé la carta y la dejé sobre mi mesa. No sentí la necesidad de responder. Su opinión sobre mí ya no importaba. Mi valor no estaba sujeto a su aprobación. Mi valor estaba en mi trabajo, en mi independencia, en la vida que había construido para mí, no solo a pesar de ellos, sino en secreto, lejos de sus ojos críticos. La paz que siento ahora es profunda. Es el silencio en mi teléfono. Es la libertad de planificar mis propias vacaciones, de ahorrar para mi propio futuro. Es la certeza de que nunca más permitiré que nadie, ni siquiera la mujer que me dio la vida, defina quién soy o cuánto valgo. Y ahora les pregunto a ustedes. Ellos dicen que no se daban cuenta. ¿Pero puede la negligencia que dura 9 años ser realmente accidental? Todavía no he respondido a esa carta. ¿Creen que debería hacerlo? Gracias por escuchar. Si alguna vez has tenido que luchar para demostrar tu valor, suscríbete al canal y comparte tu historia. A veces, la venganza más silenciosa es simplemente vivir bien, en tus propios términos, y sin pedir disculpas.